Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Edgar Reyes, alumno de la carrera de Pedagogía, voy en 10º cuatrimestre. Te agradezco el tiempo que te tomas para contestar esta entrevista. Tu nombre es Mariana Ocampo. Mariana Ocampo. Ok, te platico un poquito. La entrevista tiene que ver con niños que presentan dificultades de aprendizaje. Ok. Como sabemos, los problemas de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje son aquellas dificultades cognitivas o físicas que producen que los niños tengan un lento proceso en enseñanza y aprendizaje que tienen en un proceso regular, que otros niños aprenden en un tiempo determinado, pero cuando se presentan estos problemas o estas deficiencias, los niños tienden a atrasarse un poco. Entonces, la entrevista va encaminada a conocer cuáles son las experiencias o expectativas que se conocen o cuál es la formación que se tiene para trabajar con estos niños. La entrevista está siendo grabada en audio y video para fines educativos, nada más. Comenzamos. ¿Cuánto tiempo llevas prestando tu servicio profesional como docente? Ya van para 4 años. 4 años, ok. ¿Entre qué edades has estado trabajando en los últimos 2 años? Con niños desde preescolar hasta secundaria y un poquito de bachillerato. Ok. Ahora, ¿qué conoces tú acerca de las dificultades de aprendizaje que se presentan sobre todo en niños de educación básica? Bueno, lo que yo he visto es que los niños presentan dificultades de aprendizaje por razones muy específicas, ¿no? O sea, puede ser por alguna situación neurológica, por alguna condición fisiológica, como que no vea, no oiga, no pueda hablar, no se puede mover. Eso va a generar atraso definitivamente en su aprendizaje. Un factor muy importante son los factores emocionales. Okay. Si hay problemas en casa, si hay alguna situación que al niño le esté generando estrés, ansiedad de manera crónica, permanente, ¿no? No hablo que hoy tuvo un problema en casa, eso afecta hoy, pero cuando estos problemas son como persistentes, como un divorcio, como abuso, como maltrato, como falta de estabilidad en el hogar, les afecta un montón. Y para mí uno de los factores más difíciles tiene que ver con el aspecto conductual también, que a veces entra la parte de la crianza, ¿no? De cómo son educados los niños en casa, también influye en el aprendizaje y definitivamente la manera en la que nosotros enseñamos. Perfecto. Ahora, ¿podrías mencionar al menos 3 de las dificultades de aprendizaje que se presentan? Mi especialidad está en lectoescritura y matemáticas, entonces creo que, por ejemplo, en el caso de la lectura, una de las dificultades más comunes es que los niños, en el proceso inicial de la lectoescritura, de la adquisición de esta habilidad, hay un grupo de niños que no logra juntar los sonidos, las sílabas, ¿no? Por ejemplo, y silabean mucho y no entienden lo que leen. Entonces, esa problemática les afecta en muchas áreas, porque no solamente es el inicio de la lectoescritura, sino es la llave para muchísimos aprendizajes en la escuela, porque la escuela está basada en el libro de texto. Claro. Entonces hay muchísimos aprendizajes que se adquieren en la escuela a través de la lectura. Entonces el no poder leer fluido ya les atrofia mucho. Otro factor que se presenta comúnmente en el caso, por ejemplo, de matemáticas es la falta de relación, que no tiene que ver con los niños como tal. Para mí, en la minoría de los casos, el problema son los niños. Para mí, el problema más grande viene de parte de nosotros como educadores. Los niños, por ejemplo, a veces avanzan en matemáticas y pareciera que tienen algún problema de aprendizaje, cuando en realidad el asunto es que no les han enseñado correctamente. Les enseñan, por ejemplo, en matemáticas, acá están los números, acá está la suma, acá está la resta, acá la división, como si esas cosas fueran satélites aislados y no tuvieran nada que ver. Para algunos niños deducen la relación entre una y otra cosa, ¿no? Vemos que los niños con alta habilidad, pero la mayoría y muchos niños batallan con encontrar las relaciones entre la numeración, el sistema decimal, unidad, decena, centena, los números y las operaciones básicas. Entonces, ahí hay un problema que pareciera que cuando tú tienes es que le cuestan las matemáticas, no se le dan, va muy lento, no da una, tiene un problema de aprendizaje. En realidad no es tanto eso, sino más bien la manera en la que se le ha enseñado no es la adecuada. Y
pensando ya en temas de los niños como tal, uno de los problemas más comunes, yo pensaría que es el aspecto conductual, ¿no? Okay. Creo que es una de las cosas más frecuentes que hacen que los niños tengan rezago en su desarrollo, ¿no? Ok. Si hablamos de un niño que presenta dislexia, que en este caso es el problema de diferenciar la D, la B, la P y la Q muy frecuentemente en los textos, esta dificultad en específico, la dislexia, ¿cómo afecta a un niño que está cursando su preparación básica? Pues bueno, definitivamente es un problema muy severo cuando no es tratado de manera pertinente. Es decir, la dislexia no es que se pueda curar, pero bien trabajado en preescolar. Por ejemplo, el tratamiento debe ser preventivo desde preescolar. Las secuelas, las secuelas de ese trastorno de aprendizaje serían mínimas. Pero como eso no se hace, los programas en preescolar no son adecuados para toda la población. Es decir, en preescolar tú no sabes si un niño va a tener o no dislexia, pero sí puedes poner un programa preventivo que ayude a todos los niños, incluso a los que están con cierta predisposición a la dislexia. Y eso no se hace. Entonces inician en primero de primaria ya con ciertos tintes de voltear las letras, les cuesta trabajo identificar los fonemas, ¿no? Y asociarlos con sus grafías, y eso al final va retrasando todo su proceso. No quiere decir que no lo va a lograr, pero si tú lo comparas con la media de un grupo, el niño va a ir muy atrás, ¿no? Y al final se va a atrasar en todo lo demás. Entonces sí es un tema muy grave que le afecta un montón todo su desarrollo académico, pensando específicamente en un ámbito escolarizado, ¿no? Ok. ¿Cómo afecta, en qué aspectos de su vida afecta a un niño el presentar alguna dificultad de aprendizaje? Bueno, yo creo que hay un tema emocional, ¿no? Definitivamente hay un aspecto que para mí es el más importante, el aspecto emocional, donde de repente el niño en preescolar, digamos, pues va bien, porque el nivel de exigencia no es tal. En tercero de preescolar es lo que yo he visto, donde empiezan los niños a darse cuenta: él va más arriba que yo, él puede más que yo, ellos ya leen y yo no. A partir de primero de primaria, y el niño empieza a creerse que no es suficientemente bueno, que no es bueno para leer, que no es bueno para matemáticas, y entonces empieza a rechazar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces eso genera baja autoestima, genera también desgaste a nivel familiar, ¿no? Es otro aspecto que se ve afectado porque hay batallas en la casa, porque no quieren hacer la tarea, porque les va mal en la escuela, porque cuando tú les dices vente vamos a leer, el niño sale corriendo y no quiere saber nada de eso. Entonces se ve afectado tanto la parte académica como el aspecto familiar, el aspecto social también, porque se exponen, pues quedan vulnerables ante sus compañeros, ¿no? Y empiezan a etiquetarlos. Incluso algunos maestros tienen prácticas como de segregación de los alumnos, ¿no? Así, estos 4 que no pueden, allá al rincón, porque nomás no dan una, y entonces los demás se dan cuenta y son blanco fácil para que los molesten, ¿no? Entonces sí tiene repercusiones muy importantes, para mí mucho más significativas que la parte académica. Ok. Ahora, si en tu aula de clase tienes un niño que tiene TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el cual le dificulta que se incorpore a la sociedad estudiantil, que haga amigos, que tenga un fácil acceso a relacionarse con los demás de manera sana, la estrategia más viable para tratar a este niño con TDAH sería el aislamiento o incluirlo de una manera apropiada dentro de las actividades. Yo creo que tiene que incluirse al niño, o sea, el aislamiento nunca es la solución, porque al final tú quieres que el niño se integre. Creo que ahí tiene que haber un trabajo colaborativo, es decir, yo como maestra necesito saber si el niño está medicado, qué tipo de tratamiento está recibiendo, si le cambian las medicaciones. Yo tengo que tener también estrategias de enseñanza que le permitan a él realizar ciertas actividades en conjunto y saber también cuándo sí, cuándo no, porque tampoco puedes forzar y decir en todo va a participar, tal vez no, pero en algunas cosas sí lo puedes integrar, en otras tal vez no. Yo creo que es pensar un poquito más en el caso específico del niño más que como generalizarlo, ¿no? Ok, ahora, ¿por qué consideras que es importante el trabajo pedagógico
en la atención de dificultades de aprendizaje. Cuando dices trabajo pedagógico, ¿a qué te refieres específicamente? A cuando una persona que está especializada en pedagogía, que está especializada en estos métodos de enseñanza, interviene en el proceso. Okay. Porque en momentos hay docentes que pudieron haber estudiado en la normal, pero no se especializaron en pedagogía. Okay. Y cuando el trabajo Ya. pedagógico entra, podría ser importante. Pues yo creo que sí, o sea, al final yo pienso que siempre dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y son diferentes perspectivas de una misma situación. El tema aquí es que ambas partes tienen que estar abiertas, ¿no? Una parte de decir, yo conozco al niño y yo conozco la realidad del aula. Y la otra parte de decir, bueno, yo tengo la teoría, yo tengo las estrategias, vamos a juntarlo y a ver de qué manera se trabaja mejor, ¿no? Creo que sería incorrecto que llegara alguien con las estrategias pedagógicas solamente a decirle a un docente, tú tienes que hacer esto, ¿no? Sin realmente tener un involucramiento, ni siquiera conocer al niño, ¿no? O sea, nada más por reportes, por bitácoras de comportamiento y decir, haz esto. Creo que eso sería inadecuado, pero si hay un involucramiento, yo creo que está súper bien. Ok. El modelo educativo actual que se está manejando en México está muy relacionado con los programas o el modelo que se trabaja en Finlandia. Actualmente lo que se trabaja en Finlandia se quiso traer al modelo actual en México. ¿Crees que es eficiente para atender las problemáticas educativas? No, yo creo que realmente está muy lejos de ser una buena adaptación, ¿no? Creo que hay ciertos términos que se quisieron traer del modelo finlandés al modelo mexicano, como ciertas terminologías, ciertas propuestas, pero desde mi punto de vista en el aula se sigue ejecutando lo mismo, ¿no? Es decir, siguen las mismas prácticas que hace 3 reformas, ¿no? Entonces, va más allá como de homologar, decir, ahora trabajamos por competencias, ¿no? Ahora ya no son objetivos, ahora son aprendizajes esperados. No sé, el nuevo modelo incluye el tema de los talleres, ¿no? Que darle a los niños a elegir, pero realmente en funcionamiento no es, ¿no? Justo ayer venía una mamá y me dijo, es que a mi hijo le tocó el taller de ajedrez, no fue, escogió el taller de ajedrez, ¿no? Le tocó el taller de ajedrez. Entonces, realmente está lejos de poder ser un modelo como tal. Hay muchísimas cosas que habría que cambiar, empezando por la mentalidad de nosotros como docentes, siguiendo con los directivos, un montón de cosas, pero no creo. Ok. Para finalizar, ¿qué capacitaciones específicas crees que pudieran ayudar para que los docentes aterrizaran más en esta problemática específico en dificultades de aprendizaje? Híjole, definitivamente creo que los docentes tendrían que tener una formación en trastornos específicos del aprendizaje, no para tratarlos, sino para identificarlos. Es decir, hay niños que pasan todo el kinder, toda la primaria, toda la secundaria y jamás nadie se dio cuenta que el niño tenía dislexia. Claro. ¿No? Y yo no digo que los maestros seamos capaces de tratar, pero sí de decir, esto más estas características de este niño ya no son normales, ¿no? ¿Cómo es posible? Creo que una es esa. Creo que otra tiene que ver también con un poco de formación en neurociencias y en no mal diagnosticar a los niños y decir, muchos papás me llegan y me dicen, es que me dijo que tiene tarea. ¿Quién le dijo? La maestra. Realmente no tenemos la formación como docentes para hacerlo. Sí podemos decir, oye, yo veo ciertos comportamientos y te sugiero, ¿no? Sí. Pero creo que es esa formación, como una formación que te permita estar alerta a los signos para decir, esto ya no es normal, requiere la intervención de un profesional. Y la otra cosa que creo que es necesaria como docentes es la formación es como especialistas en lectoescritura y matemáticas, que es lo básico que tienen los niños. Creo que los maestros no son especialistas en su área. Creo que una de las deficiencias es que como enseñan muchas materias, como que saben de todo como por encimita, pero realmente no conocen a profundidad. Tú lo ves en matemáticas, hay un montón de deficiencias, porque no hay una especialización en la enseñanza, ¿no? Claro.
Pues bueno, por mi parte sería todo. ¿Tienes algún comentario? No, es todo. ¿No? Pues muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos. Gracias.